Dale brillo a la pantalla. ¿Qué le dé? A la pantalla del ordenador. Que le pongas el brillo a tope. Ah, ahí está. Ah, vale. Tiene la punta también. Ya, pero eso siempre. Hola a todos, bienvenidos. Poneos cómodos que en unos minutos empezamos con un nuevo streaming de BitChild. Vamos a esperar unos minutillos para que vaya llegando la gente hasta las 7 y ahora empezamos. ¿Qué tal todo? A ver si me podéis ir comentando qué tal escucháis y qué tal se ve. Espero que bien, porque estamos haciendo las cosas exactamente igual que el pasado miércoles, así que esperemos que no tengamos ningún error tecnológico. Bueno, pues vamos a ir comenzando con un nuevo streaming de Big Child. Como todos los miércoles, pues hoy soy yo el que está con vosotros, David, así que vamos a seguir pintando la última figura que comenzamos el pasado miércoles. Es el rey enano de nuestra última campaña de Traders of Coverland. Una de las figuras exclusivas. Algo sencillo y pequeño para pintar rápido y sin mucha preocupación. Y nada. eh, el streaming va a ser en español, ¿vale? Pero bueno, como ya dijimos el pasado miércoles, tengo aquí a mi ayudante que os va a resolver cualquier duda en inglés. Y nada, espero que estéis hoy habladores y con ganas de, si no, los que estamos aquí nos vamos a aburrir. Así que nada, esperamos que el ratito que echemos se os haga bastante ameno.
y al menos disfrutéis estando en casa, que es lo que nos toca. Y nada, disfrutemos todos. Bienvenidos y vamos a empezar. Hi guys, welcome to the video. I'm gonna be answering all the questions you have in English. So don't be afraid and ask. Muy bien, pues hoy lo que voy a trabajar va a ser, voy a seguir un poco con la barba, ¿vale? Del rey enano. Luego pasaré también un poquito a la capa. Como veis, he puesto el color base a bastantes más zonas para así ir teniendo una vista un poco más general y más uniforme de lo que es toda la figura y poder avanzar otras partes un poco más a fondo. Así que nada, vamos a seguir un poco con la barba. Si recordáis, el último día empezamos a bocetar un poco el pelo y estuvimos bocetando también un poco el no metálico del casco. Sobre todo para que veáis cómo hacer un pequeño boceto a color sobre el que seguiremos trabajando ahora. Y el siguiente paso que vamos a hacer pues es recuperar color en la barba. Vamos a quitarle blanco a ese boceto que hemos hecho donde exageramos bastante el contraste entre luz y sombra para ahora, a la vez que recuperamos color, rebajamos ese contraste y vamos dejando todo un poco más equilibrado, ¿vale? Le vamos a quitar un poquito de blanco, añadiéndole saturación y, y finalmente, nada, recuperaremos un poquito la luz y perfilaremos. Vale, para el color ahora la barba va a ser bastante importante añadir un color bastante más saturado de lo que tenemos ahora mismo. ¿Qué vamos a buscar? Pues vamos a intentar crear un rojizo anaranjado bastante saturado. Voy a empezar echando en la paleta algo de rojos y naranjas. Y bueno, cualquier pregunta que vayáis teniendo me podéis ir escribiendo que os leo mientras. Y venga, quiero ir leyendo preguntas en los comentarios, ¿eh? Que si no... Me extraña mucho que nadie tenga preguntas que hacer. Bueno, como veis, estoy haciendo yo aquí una pequeña mezcla con un marrón rojizo y algo de rojo y naranja para crear este tono bastante más intenso. Lo vamos a aplicar encima del boceto de luces que hemos realizado anteriormente y así quitarle, como hemos dicho antes, bastante blanco a las luces y meterle más saturación a la barba. Como veis, lo que hago es diluirlo un poquito, ¿vale? Para que no cubra en exceso, no nos cubra el boceto en exceso. Queremos que cubra, pero no que tape totalmente la luz que tenemos ya puesta mediante el boceto que hemos hecho de luces anterior. Lo aplicamos de forma bastante uniforme, por lo que vienen siendo todos los mechones. Y vais a ver que cuando seque, vamos a ir conservando bastante parte del boceto que hemos hecho antes. Actualízalo si puedes. Veis que también la pintura cuando seca pues pierde bastante intensidad. Parte que... No, no. ¿No?
por si acaso. Perdón. Y estamos añadiendo bastante más tono a la barba, más color, más saturación, y la estamos llevando hacia un tono un poco más anaranjado en luz. Muy buenas a todos los que vayáis llegando. Cualquier pregunta, escribidme, por favor, que os leo, ¿vale? Bueno, como veis, una vez que seca este paso que estamos haciendo, conservamos mucho del trabajo realizado anteriormente con el boceto, ¿vale? Eso es lo que buscamos, crear una especie de, pues lo que viene siendo una guía de luces y sobre todo utilizar ese blanco para, una vez que metemos saturación en la figura, como es este paso, nos agarre y nos coja bastante más saturación. No es lo mismo poner un color saturado encima de un blanco que encima de un negro, encima de un color claro o encima de un color oscuro, ¿vale? Preguntan si hay posibilidades de comprar estas figuras si no han hecho pledge en el Kickstarter. Pues no, esta en concreto no. Los enanos, la mayoría, excepto las dos exclusivas del Kickstarter, sí que se pueden comprar. Pero esta es una de las dos exclusivas junto a la del Pelícano. Y solo se podía comprar durante la campaña del Kickstarter. Si te refieres a los enanos en general, sí. Los enanos podéis encontrar, creo que están de hecho en la página web. Y si no lo están ya, que creo que sí, estarán dentro de muy poco. Pero únicamente las dos que no se pueden comprar son esta y el Pelícano, las dos exclusivas de la campaña. Os recuerdo que a esta figura le faltan los otros dos enanos porteadores que llevan al rey, que no los he puesto porque si no sería casi imposible pintar la montada entera. Bueno, veis la diferencia a lo que teníamos al principio, con un boceto con bastante blanco, un boceto de luz, ¿vale? Donde intentábamos crear ese contraste y definir un poco la volumetría, al que ahora añadimos y sobre el que luego tendremos que recuperar otra vez contraste entre luz y sombra, ya que al aplicar color nos hemos quitado bastante parte del boceto en blanco. Y nada, ahora volveremos un poco a las luces y a las sombras. Diego, sí. Lo que hice al principio, que es lo que podéis ver en el primer vídeo que hice el miércoles pasado, era un boceto bastante rápido sobre cómo iluminar y cómo interpretar la volumetría de los mechones del pelo de la barba, creando un boceto de luces y sombras, ¿vale? Es un boceto a color, como si hiciésemos una grisalla en blanco y negro, solo que tiene color, es un boceto rápido de luces y sombras. Ahora lo que he hecho sobre el boceto es aplicar un color bastante más saturado que lo que teníamos, porque lo que vamos a intentar es meter saturación, meter color a la barba. Ahora mismo lo que le he aplicado es el color que yo quiero que tenga la barba, ¿vale? Que es esto de aquí. Ahora, por supuesto, una vez que hemos metido color, tendríamos que recuperar esas luces que hemos perdido al aplicarlo encima del boceto, ¿vale? Y también sombra. Seguramente habrá que trabajar un poco más la sombra. Así que, ¿cómo vamos a volver a trabajar la sombra? Pues, ¿y la luz? Pues muy fácil. Vamos a ir a iluminar este color que hemos aplicado ahora, solo que ya no vamos a buscar crear un contraste tan grande, o sea, o utilizar colores tan claros con tanto blanco como lo hicimos con el boceto.
¿Veis? Esto es un naranja alemán de Vallejo. Nos viene estupendamente para poder mezclar con el paso que hemos hecho anteriormente e iluminar. Este paso anterior que hemos hecho de saturar, ¿vale? De recuperar color, habría sido muy fácil también realizarlo a aerógrafo, sobre todo en superficies como la barba. Yo lo he hecho a pincel pues porque me resulta bastante rápido y como ahora mismo no necesito limpiar en exceso porque está recién empezada la figura, ¿vale? Son unos pasos muy, muy iniciales, pues recurro al pincel y luego más adelante si necesito un poco más de limpieza sí que puedo utilizar el aerógrafo para realizar ese paso de saturación. Hi Christoph, how are you my friend? Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a volver a iluminar, ¿vale? La barba. Solo que ahora, como os he dicho, vamos a intentar utilizar colores no tan claros, que no tengan tanto blanco como los que utilizamos al principio para el boceto. ¿Por qué? Pues porque no queremos quitarle color y quitarle saturación a la barba. Preguntan si el color que acabas de añadir es rojo salmón. Es muy parecido. El color que acabo de añadir es naranja alemán. El rosa salmón, Diego, creo que es el que iría casi siguiente, porque mira, te lo he hecho en la paleta, porque es prácticamente igual, solo que con más cantidad de blanco, ¿vale? Entonces, digamos que el naranja alemán sería un poco más saturado, ya que contiene menos blanco. Eso es rosa salmón. Seguramente que creo que en el vídeo se apreciará bien. ¿Por qué naranja alemán y no rosa salmón? Pues por lo que te acabo de decir, como tiene menos cantidad de blanco, me interesa bastante más. ¿Qué conseguimos iluminando con estos colores, intentando iluminar con colores que contengan poco blanco? Pues que nos aseguramos no perder saturación en la figura. Cuanto más claro, más blanco tenga el tono con el que iluminamos, más saturación vamos a perder en la figura. Entonces vamos a intentar iluminar con estos colores, estos tonos algo más saturados, tienen blanco, pero no queremos que tengan blanco en exceso, así no perdemos bastante saturación. Sé que no se ve muy de cerca, pero os lo iré acercando conforme vaya terminando el paso, ¿vale? Para que lo podáis ver más en detalle. Como os he dicho, ¿para qué utilizamos sobre todo el boceto inicial que hemos realizado? Pues yo utilizo esos bocetos sobre todo para varias cosas. Una, y la más importante, es ver o comprobar cuanto antes si la interpretación de la volumetría que vamos a realizar, es decir, dónde le vamos a colocar las luces y las sombras a la figura, me gusta o no me gusta. Que en el boceto inicial no me gusta, pues pruebo otra. ¿Qué busco sobre todo? Pues estética, que me guste cómo quede esa interpretación de lo que vamos a pintar. Y lo segundo es que ese pequeño boceto de contraste entre luces y sombras me ayuda a que cuando yo meta color en la figura, como hemos hecho en este paso, que hemos añadido saturación, ese color lo vea mejor, ya que lo estamos aplicando encima de un color bastante claro. Hi Stefan, I'm gonna be answering your questions in English. Una cosa importante a la hora de iluminar, que esto nos suele pasar a todos, es que muchas veces no tenemos la suficiente paciencia y empezamos a iluminar con un color
más claro de lo que de lo que tenemos, sobre lo que queremos iluminar, solo que necesitamos trabajarlo en conjunto para que veamos que de verdad nos está iluminando. Hay muchas veces que parece que aplicamos un color y no ilumina, le metemos más blanco, parece que no ilumina y acabamos usando un tono para iluminar con mucha cantidad de blanco, ¿vale? Es importante trabajar un poco el conjunto, porque conforme vamos trabajando el conjunto, en este caso, pues mechón por mechón, la barba es muy grande, es un elemento muy grande, necesitamos ver este paso conjunto en todo, porque si no, no podemos apreciar bien el trabajo que estamos realizando. Gracias, Diego. Me alegro de que te guste el tono. Estoy intentando buscar un tono rojizo naranja, anaranjado, rojizo anaranjado, naranja rojizo, pero que no sea excesivamente naranja, ¿vale? ¿Qué hacemos una vez que estamos en este punto y no sabemos muy bien cómo seguir? ¿Qué seguimos? ¿Sigo iluminando? ¿Sigo trabajando a la sombra? ¿Empiezo a limpiar parte por parte? Pues yo os aconsejo que cojáis el paso anterior que hemos realizado, que era el de meter saturación, que lo hemos realizado mezclando este marrón rojizo con un poco de naranja y un poco de rojo. Este tono que nosotros tenemos aquí, que si dijésemos cuál es el color que quiero que tenga la barba, sería este, ¿vale? Es el tono, el color y el tono que nos va a ayudar a limpiar bastantes zonas, ¿vale? Preguntan en inglés. ¿Sí? ¿Cuándo vas a hacer un tutorial como el de Marvel? Los chivis. Vale, pues bueno, ahora responde Garbiñe en inglés, pero nos preguntan que cuándo vamos a realizar un tutorial, supongo que un vídeo, pintando chivis de Marvel. Y bueno, la verdad es que estaría bien, lo ha pedido mucha gente, pero por ahora contemplamos, no contemplamos eso. Hi Chris, for now it won't be possible, but it would be nice to do it. Vale, ¿veis cómo aplicando el tono encima de las luces vamos limpiando esa superficie y a la vez volvemos a recuperar color? Estos pasos de recuperar color e iluminar son bastante importantes para añadir y dar a la figura la saturación exacta que nosotros queremos. Es decir, ahora es cuando elegimos hasta qué punto saturamos o no saturamos, añadimos saturación o no. ¿Queremos un tono más rojizo, más saturado? Pues repetimos este paso y vamos añadiendo saturación a la figura. A la vez que recuperamos color, vamos a ir limpiando zonas. Es decir, vamos a ir intentando que los degradados, ¿vale? El contraste entre luz y sombra esté más suave y nuestro ojo lo perciba más limpio, por así decirlo. Pero siempre buscando que tenga contraste entre luz y sombra. Hola Diego, ¿qué tal, tío? Espero que vaya todo muy bien. Muchas gracias, me alegra que te mole. Espero que estéis todos bien por allí. Igual que usando ahora la luz y el tono medio, el color, que es importante también trabajar la sombra. La sombra, lo que estamos viendo ahora mismo que parece que hace o que funciona como sombra es la base que dimos al principio, que es muy oscura, pero llegados a un punto en el que tengamos la luz en un punto adecuado, lo que tendremos que hacer también es trabajar la sombra.
¿Cómo vamos a trabajar esa sombra? Pues ahí en esa sombra sí que vamos a buscar bastante más darle intensidad. ¿Con qué le vamos a dar intensidad? Pues seguramente vamos a buscar añadir algo más de tono a la sombra, que no sea tan marrón, que no sea tan... un poco más, pues a lo mejor un rojizo más violeta, le puedo añadir bastante más contraste y nos puede ayudar a hacer una sombra más profunda en el pelo. Pregunta. ¿Sí? Si el paso de limpiar siempre diluido para no tapar el trabajo realizado y ir viendo intensidad y demás, ¿no? Pues... Es que no sale ahí. Vale. El paso para limpiar, diluir la dilución, al final depende un poco de... con lo que sobre todo, yo creo que al final la dilución pintando. Yo trabajo con muy poca dilución, es decir, la pintura que vosotros veis aquí está bastante seca. Si hago así en el papel, fijaos, prácticamente no tiene agua. Sí que para esos pasos de limpiar le añado un poco más de agua, pero no en exceso, porque si no lo que haremos, la pintura se irá por todos los recovecos y se moverá por toda la escultura y no se quedará exactamente donde nosotros queremos. Por eso trabajo siempre con la pintura más bien seca, porque me interesa sobre todo que la pintura se quede exactamente donde yo quiero, donde yo busco con el pincel. Entonces para eso necesito que no tenga demasiada agua, ya que si tuviese demasiada agua no sería tan fácil controlarla, se movería bastante más por toda la figura y no realizaría la función que quiero que haga, que es la de quedarse exactamente en donde nosotros aplicamos la pincelada. ¿Vale? ¿Veis? Pues bueno, vamos a buscar ahora un tono que nos guste para la sombra y vamos a trabajar también un poco más el tono medio, de tono medio hacia la sombra. Vamos a quitarle un poco esa sombra tan negra que tiene y nos va a ayudar un poco más a no tener que trabajar tanto la barba en luz, sino también conseguir algo más de contraste con la sombra. Voy a echar este violeta, este morado de quimera. Lo voy a mezclar con un poco de rojo para así obtener un rojizo algo oscuro, como puede ser esto, y vamos a ver qué tal queda aplicándolo un poco en la sombra. Y Diego, sobre tu pregunta de para no tapar el paso anterior, no te preocupes por lo de tapar, porque no es tan fácil tapar el trabajo anterior. Es decir, si tú aplicas la pintura muy densa, sí, pero el paso anterior, aunque nos parezca muchas veces que lo tapamos, no es tan fácil taparlo, casi siempre está ahí. Por eso el trabajar mediante estos bocetos que hemos hecho al principio, de bastante contraste entre luz y sombra, hay muchas veces que cuando de repente aplicamos el paso que he hecho al principio de este vídeo de recuperar color, la gente dice, ah, pero ahora lo has tapado por completo. No se tapa, aunque muchas veces nos parezca que desaparece y que lo tapamos, no es tan fácil taparlo y está ahí. ¿Veis? Ahora mismo estoy trabajando con este tono en las partes un poco del tono medio hacia la sombra. Nos vamos a quitar esa sombra un poco tan marrón y tan tirando hacia negro que teníamos un poco pues porque era la base que hemos aplicado sobre la imprimación negra. Y con esto que hacemos le estamos añadiendo también más saturación. Estamos saturando más el tono medio hacia la sombra, buscando una sombra un poco más violeta, que nos va a ayudar a que no todo el contraste que tengamos que conseguir en la figura, en este caso en la barba, sea en luz, ¿vale? Sino que también lo hagamos por tener una sombra un poco más intensa. Ahora lo pongo un poco más cerquita para que lo podáis ver mejor.
Como veis, vamos a buscar sobre todo las partes que más nos interesa, son las que tenemos un poco más visibles, no tanto estas tan interiores, sino estas un poco de aquí, que son donde más tonalidad vamos a poder ver y donde más información de color nos va a dar. Vais a ver que en el siguiente paso, en cuanto recuperemos un poquito la luz y perfilemos un poco todos los mechones, nos va a dar bastante más la sensación de que está muy cerca de estar bastante terminado. Solo que, como os digo, para mí es muy importante tener bastante avanzado todo lo demás para poder terminar cada parte, porque si no nunca nos va a parecer que está realmente terminado si tenemos toda la figura prácticamente sin trabajar. Vale, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a la luz. Vamos a perfilar ya los mechones en luz para poder ver un poco un resultado cercano, sin estar totalmente rematado y bastante terminado técnicamente, por así decirlo, pero sí bastante cercano de lo que sería el final. Vamos a volver a lo que viene siendo el tono medio o el color general de la barba, que es este que tenemos aquí. Y volvemos a trabajar la luz. Seguimos, continuamos la misma guía de luces que hemos hecho desde el principio. Es decir, no vamos a cambiar para nada ahora la interpretación de la volumetría. Para los tonos de pelo, sobre todo para el pelo que buscamos siempre que sea eh, pelirrojo, como viene siendo esto, naranja rojizo, rojizo naranja, pues siempre va a depender de lo que nosotros tengamos en mente. Si queremos que sea más tirando a naranja o queremos que sea más tirando hacia rojo, esto tenemos que tenerlo nosotros en cuenta para poder conseguir realmente un resultado cercano a lo que queremos. La cantidad de si es más rojizo o más naranja va a depender de lo que busquemos, ¿vale? Para mí es importante, sobre todo al pintar algo pelirrojo o algo, sí, un pelo rojizo o naranja, es importante también a la hora de iluminar no pasarnos en exceso iluminando con bastantes tonos de amarillo, porque si no sí que vamos a conseguir una barba muy naranja y no a lo mejor tan rojiza, que muchas veces el pelirrojo obtenemos más el tono y el contraste por tonos rojizos que por naranja. Actualízalo, por favor. Vale. Y bueno, vamos a aplicar finalmente una luz con la que vamos a perfilar bastante los mechones y vamos a intentar dejar la barba en un punto bastante cercano a poder estar terminado, ¿vale? Ahora, ¿qué vuelvo a hacer? Pues vuelvo a añadir un poco más de este naranja alemán para iluminar y desaturar algo más en luz. Y sobre todo ir buscando ya ese brillo final del pelo, que puede ser bastante parecido a un reflejo de un no metal, el que intentamos buscar en un no metálico, intentando, pues como este mechón que tenemos aquí,
buscando siempre estas luces tan cercanas a unas sombras muy fuertes para que nos ayude a entender que el reflejo del pelo tiene bastante contraste. Y bueno, cualquier pregunta que vayáis teniendo, por favor, dejarla, que os leo y os voy contestando, ¿eh? ¿Os está gustando cómo va la barba? Otra barba naranja, qué sorpresa. Últimamente casi todos los pelos y barbas que pinto son naranjas. Pero es que a estos enanos les sienta muy bien, la verdad. En este caso lo he elegido sobre todo porque la barba tiene mucho protagonismo, es muy grande, es un elemento que es muy importante dentro de la figura, prácticamente no hay otro que sobresalga más, así que he buscado este tono un poco más saturado y más intenso para que llame más la atención y poder centrar así la vista en lo que viene siendo el centro de la figura. ¿Veis? Una cosa bastante importante, si recordáis el primer vídeo que hicimos el miércoles, el primer boceto que hicimos de luces y sombras era mucho más blanco que lo que tenemos ahora mismo aquí. ¿Por qué? Pues porque es un primer paso que, como bien he dicho antes, lo que busca sobre todo es crear ese contraste entre luz y sombra, y no me preocupa tanto el tono general que tenga en ese momento, porque el paso de aplicar el color que de verdad va a tener la barba es el que hemos hecho al principio de este vídeo y es el tono con el que ahora mismo estamos trabajando, solo que añadiéndole un poquito de un color un poco más claro, en este caso el naranja alemán, para ir iluminando. Pero no necesitamos ya tirar de tonos tan claros con tanto blanco como el de las primeras partes del boceto. Preguntas. Sí. Pregunta Jaime, ¿se estarán entonces el resto de elementos más desaturados, me imagino, como Bueno, más desaturados no tiene por qué. Puede que sí, puede que no. De todas formas, puede que estén igual de saturados o menos, solo que en este caso he optado no tanto por la saturación, sino por el tono general, que es naranja. Y como veis, las bases que he aplicado un poco alrededor, pues tenemos aquí el pantalón, que es azul. ¿Por qué? Pues porque ya estamos buscando crear un contraste por complementario con el tono rojizo naranja general de la barba, y a la vez tenemos la capa en verde. ¿Por qué? Pues básicamente son los dos tonos que nos realizan un contraste por complementario con lo que tenemos en la barba. Los tonos generales de la barba son naranjas rojizos y aquí tenemos verde y azul, ¿vale? El verde como complementario del rojo y el azul como complementario del naranja. Ya estamos consiguiendo de esta forma, con los elementos que lo rodean, estamos consiguiendo que la barba tenga todavía más protagonismo, porque nos está realizando un contraste por complementario con el resto de elementos. ¿Van a estar más desaturados o más saturados? Pues eso es algo que iré viendo sobre la marcha. Es muy posible, como bien dice Jaime, porque no queremos que, por ejemplo, el pantalón llame la misma atención que la barba, porque lo que queremos es centrar la vista principal en la cabeza, ¿vale? En el centro de la figura. Entonces, muy buena opción sería que la barba sea un punto bastante más saturado que el resto. Vale, pregunta, si darás algunos puntos más concretos de luz más exagerados. Sí. Pregunta Diego. Sí, Diego, finalmente, ahora mismo, si os lo acerco, está en un punto muy muy bueno para determinar de dar algunos puntos bastante más fuertes de luz y conseguir así un brillo
más cercano al, como os digo, un aspecto mucho más cercano a un brillo de pelo bastante metálico, por así decirlo, ¿vale? Que refleje bastante luz. Únicamente añadimos un poquito más de naranja alemán y como veis, con este naranja alemán que tenemos aquí, que para muchos podría ser un tono bastante oscuro, no es tan claro como podría parecer, no tiene tanto blanco, podemos conseguir dar los últimos puntos de luz. Esto es bastante importante, que acabemos dando los últimos puntos de luz y las luces finales las acabamos dando con tonos que no tengan mucho blanco. ¿Por qué? Pues porque así conseguimos que nuestra figura tenga bastante saturación. Cuanto más tonos o cuanto más blanco añadimos a la figura, más saturación tendrá, ¿vale? Bueno, creo que lo he dicho mal. Cuanto más blanco añadimos a la figura, peor, menos saturación tendrá. No blanco, sí color, sí saturación. Hi Marvin, yes, David. Como veis, es que esto ya de aquí nos permite acabar dando unos puntos muy potentes a la barba. Posiblemente si lo hiciese con un pincel mejor que esto, que parece una escobilla de váter, que ya está bastante usado, mejor. Pero bueno, así queda bastante... eh, se ve bastante bien. Una vez que lo haga por toda la barba, os lo acerco a la cámara para que lo podáis ver mejor. Pero ya tendríamos la barba en un punto muy bueno para, como os digo, técnicamente rematarlo bastante mejor, bastante más perfilar bastante mejor algunas partes. Pero de aquí iremos pasando a otra zona, seguramente la tela ahora, porque es una parte bastante grande y me interesa bastante mostrarla porque creo que va a ser divertida. Vais a ver cómo pinta, o voy a intentar pintar la tela de una forma bastante sucia, por así decirlo, pero que es bastante entretenida. Ya que la capa es muy grande y puede asustar un poco al principio. Y bueno, finalmente estos puntos de luz, pues obviamente no terminaríamos aquí. Podríamos volver a recuperar color, a limpiar con color y volver de nuevo a perfilar en luz. Y bueno, veis que en cuanto a aspecto general, la barba estaría ya en un punto bastante bueno. Hay algunas zonas que me he dejado menos trabajadas. En un punto bastante bueno. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, por supuesto, podríamos seguir trabajando mucho más a fondo la barba, de hecho lo haré. No lo haré aquí en el streaming porque requiere bastante tiempo y al final sería un trabajo bastante tedioso que sería difícil de ver. Pero, eh, ¿qué podemos seguir haciendo en la barba? Pues obviamente tenemos algunas partes bastante importantes que son sobre todo de perfilar y definir bien la volumetría, la escultura que tenemos, y es buscar reflejos más secundarios. Estos reflejos más secundarios son bastante importantes porque nos van a ayudar a que cuando veamos la barba, el elemento del pelo, nos va a ayudar a entender qué es pelo. Y nos va a mostrar mucho mejor los reflejos que estamos intentando buscar en la barba. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo, centrándonos ya más mechón a mechón. Por ejemplo, esta parte de aquí, el bigote, pues tenemos unas partes aquí en las que podemos buscar otros reflejos. Vamos a intentar que sean menos intensos, es decir, con menos cantidad de blanco que el resto.
pero que nos van a ayudar a ir definiendo mucho más toda la volumetría del pelo. Y cuando hablo de volumetría, pues viene siendo la escultura que tenemos para pintar. ¿Veis? Es importante, yo lo que busco sobre todo, a la hora de interpretar la volumetría general de la figura, centrarnos sobre todo en los volúmenes más frontales, ¿vale? Los que están más cerca de nuestro ojo, como son esta parte de aquí. ¿Por qué? Pues porque conforme vamos hacia afuera, vamos a intentar que la figura tenga menos luz. A mí me gusta mucho focalizar la luz en el centro de la figura. Esto nos ayuda un montón a destacar la parte más importante, que casi siempre es la cara. Y de esta forma vemos como conforme nos alejamos de lo que es la cara de la figura, vamos teniendo luces como son estas de aquí, que son reflejos más secundarios, como hemos dicho, pero que contienen algo menos de blanco y son brillos menos intensos que los más frontales, ¿vale? Esto nos ayudará, pues como digo, a que el protagonismo de la figura lo tenga sobre todo la parte central y la cara. Bueno, ¿os gusta cómo está quedando la barba o no? O se la cambiamos ahora... Le cambiamos la barba ahora a blanco. Vale, pues bueno. Vamos a pasar ahora a trabajar un poco más alguna parte, que viene siendo como la capa, por ejemplo, que, como digo, al ser una superficie tan grande, puede que asuste un poquito, porque la figura es enorme, pero vamos a ver cómo trabajarla de una forma bastante divertida, al menos para mí, y, y creo que el resultado va a ser bastante bueno. Para ello voy a pillar un pincel un poco más grande. Os aconsejo que sea un pincel estropeado, no cojáis un pincel nuevo porque si no lo vamos a estropear. Como veis le he dado una capa base en verde, un verde algo oscuro y un poquito desaturado, no muy intenso. También no se ve muy intenso porque lo hemos aplicado sobre la imprimación negra. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar la luz de la capa, la volumetría de los planos de luz de la capa, pero también a la vez vamos a ir trabajando algo de textura y suciedad para que no quede una capa totalmente limpia, sino que queremos que tenga algo de desgaste, textura, y vamos a ir haciendo varias cosas a la vez. Bueno, estoy echando varios colores en la paleta, diferentes tonos de verde y algún marrón, algún ocre verdoso como este, que es un tierra mate de Vallejo, algo de verde de Quimera, y tenemos aquí un verde bastante más intenso de Citadel, un verde más saturado, tiene más cantidad de amarillo, y vamos a empezar a trabajar un poco los planos de luz de la capa. Nos lo vamos a llevar sobre todo a esta parte de aquí. Lo voy a hacer un pelín más oscuro. Eso es. Y vamos a empezar a trabajar un poco a modo de textura. Básicamente lo que hago es posar el pincel sobre la figura. Dejo que caiga, no son pinceladas arrastrando el pincel, sino que es más bien apoyar el pincel sobre la capa. Vamos a ir trabajando con diferentes intensidades, apoyando el pincel, es decir, apretamos o apoyamos un poco más fuerte y en otras un poco más suave para que no haya mayor o menor cantidad de pintura.
¿Qué vamos a buscar? Pues sobre todo, estoy ahora mismo aplicando un tono de verde más saturado, más intenso a los planos de luz, que luego vamos a intentar reducir y que no se haga tan saturado desde el tono medio hacia la sombra, que le vamos a añadir algo más de rojo, siendo el complementario, así lo vamos a desaturar un poco y vamos a hacer que ese verde no tenga tanto protagonismo. Como veis, la pintura está bastante densa, esto es importante porque lo que quiero es que la capa coja bastante cantidad de pintura. Y ahora vamos a ir añadiendo un poquito de este marrón rojizo para ir sacando unos tonos un poco más grises, más marrones, hacia las partes bajas de la capa y sobre todo hacia la sombra, porque así vamos a ir quitándole un poco de saturación a ese verde y que no llame tanto la atención. Como veis, incluso vamos mezclando en húmedo sin que la pintura se quede del todo. Para mí este tipo de pintura es muy divertido, la verdad. No requiere una destreza técnica ni una limpieza muy grande. Trabajamos más lo que viene siendo el acabado general, aspectos más de textura, de suciedad, de imitación de algún tipo de material. Y aparte las telas que como no requieren tanto contraste como por ejemplo un metal o un pelo como hemos visto antes en la barba, pues nos ayuda bastante a que con poco trabajo podamos obtener resultados bastante óptimos. Como veis, al final únicamente estamos concentrando la parte del verde más intenso en esta de aquí, en los planos, en las arrugas más generales de la capa. Vamos a añadirle algo más de rojo. Y bueno, si alguno escribe alguna pregunta y ve que no le contesto, por favor que no se enfade, porque básicamente muchas veces el Facebook, los comentarios, hay algunos que no aparecen, no me aparecen en pantalla, pero por lo general espero estar leyéndolos todos, ¿vale? Si alguno no respondo, que lo vuelva a escribir, por favor. Como veis, pues voy aplicando igualmente, es apoyando al pincel. Vamos a diciendo que se mezclen estos tonos de rojo, verde, sacándonos unos tonos ocres, marrones, rojizos, otros tonos de ocre un poco más verdosos. Aquí es un poco, ya vamos jugando hacia el resultado que nosotros queremos obtener. Y sobre todo lo que busco, como veis me lo estoy llevando, me llevo el rojo, las partes, o sea, el tono más rojizo me lo llevo hacia la parte más baja de la capa, sobre todo para buscar que esta parte o que la zona de abajo esté también como más desgastada y que las partes de arriba, estas partes un poco más frontales, donde más color vemos, pues en las que no tienen tanto desgaste ni tanta suciedad como las partes de abajo, ¿vale?
esta forma de ir pintando, de trazar, bueno, no trazar porque prácticamente no trazamos, de apoyar el pincel, nos deja una superficie eh, mucho más, algo más rugosa, ¿vale? Más texturizada, pero que nos puede ayudar si lo que buscamos, pues en este caso, por ejemplo, es crear una textura similar a lo que puede ser una tela en la capa. Y sobre la que luego esta textura la podemos potenciar con otro tipo de pincelada más fina, como por ejemplo un pincel más pequeño. Si esto es un 2 podemos cambiar a un 1 y el tipo de pincelada que nos va a dejar es más fina, más pequeña, y podemos ir consiguiendo diferentes texturas. Pero sobre todo es muy interesante para pintar superficies tan grandes como esta, ¿vale? No buscar sobre todo intentar que quede desde el principio muy limpio, buscar siempre la trazada muy limpia y muy grande del pincel. Aquí nos puede ayudar a estas partes, por supuesto, nos puede ayudar mucho el aerógrafo. En los pasos siguientes, conforme yo avance la figura, el aerógrafo me ayudará bastante a ir limpiando y terminando alguna parte. Pero ahora, mediante este tipo de pincelada mucho más suelta, eh, y con un pincel, pues con este caso más grande, nos ayuda bastante a pintar estas partes de aquí. ¿Cómo iluminamos esta parte, este verde? Pues lo vamos a iluminar con el mismo tono de naranja alemán que hemos utilizado antes, para así ir dando un poco de ambientación a la figura, ir añadiendo los mismos tonos en luz. Pues los planos que hemos dicho antes, los planos más frontales de luz que hemos mencionado antes. Y bueno, creo que se ve bien, ¿no? Se va viendo bien. Conforme cuantas más capas vayamos añadiendo, más capas y diferentes tonos vayamos añadiendo, más textura nos va a ir cogiendo la capa. Algo muy bueno para ir consiguiendo la textura que queremos. Pregunta. Para que todo quede en armonía, ¿es lo suyo iluminar todos los elementos con el mismo color? Pues sí y no, depende mucho. Por ejemplo, en figuras grandes, a ver, al final la ambientación es un todo y esta figura va a depender mucho pues de la iluminación y la ambientación que yo tenga en la cabeza, pero sobre todo es bastante importante que a priori coincida pues que si en una parte, en una zona tenemos luces más frías, es un poco raro o difícil que en otras tengamos luces cálidas. ¿Por qué? Porque sobre todo la ambientación de lo que se trata es que toda la figura tenga una coherencia en cuanto a luz y sombra y en cuanto sobre todo en los tonos que nosotros vemos en luz y los tonos que vemos en sombra. ¿Se pueden iluminar partes de una figura con tonos en luz fríos y en otros cálidos? Por supuesto. Además, sería una forma de conseguir un contraste entre
colores más cálidos y colores más fríos, ¿vale? Pero por lo general, una cosa, por supuesto, que os puede ayudar a ambientar mucho la figura es que el tono general en luz que nosotros vemos sea el mismo en todos los puntos. Es decir, que si, por ejemplo, no tiene por qué ser exactamente el mismo color, ¿vale? Si hemos iluminado la barba con naranja alemán, no tenemos que iluminar ahora todo con naranja alemán. ¿Pero qué es el naranja alemán? Una luz un poco más cálida, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a buscar a la hora de iluminar el resto de elementos? Pues esa luz, esa iluminación un poco más cálida, ¿vale? No tanto, por ejemplo, a fríos. Pero sí, añadir, por lo general, yo lo que os aconsejo es que busquéis, eh, sobre todo, pensar en un tono general. Es decir, si queréis que, por ejemplo, eh, la luz general de la figura sea tirando a naranja, como es este caso y es lo que yo voy a buscar, que sea un poco más naranja. Entonces, es simplemente tan fácil como ir añadiendo naranja a todos los elementos conforme vamos iluminando. Tengo que iluminar sí o sí este pantalón azulado con naranja, no tenemos por qué, ¿vale? No pasa nada si hay un elemento que lo iluminemos con otros tonos un poco diferentes. Todo lo contrario, que incluso nos puede ayudar a crear bastante contraste. Sí, mira, Irra lo dice, en húmedo, antes de que seque la pintura, es una parte bastante importante del acrílico y por eso muchas veces tenemos que tener paciencia porque damos una pincelada y como lo estamos viendo el acrílico todavía con agua y sin secar, eh, parece que lo vemos feo, que lo vemos sucio, que hemos dado una pincelada mucho más clara de lo que debíamos. Hay que esperar a que el acrílico seque porque cuando seca pierde intensidad y lo que al principio nos parecía que era muy claro o que era muy oscuro, una vez que seca, pues no lo va a ser tanto. Bueno, pues aquí podemos estar añadiendo tonos a la capa hasta que nos cansemos de verdad, porque aquí lo que vamos a buscar sobre todo es crear texturas, bastante variedad de tonos, como os he dicho, utilizando este rojo hacia la parte baja, hacia sombra y hacia la parte baja de la capa, para dos cosas. Una, buscar que parezca algo más desgastada, ir quitándole saturación. El rojo al final es el complementario del verde, nos va a desaturar, nos va a hacer que este verde, que es bastante saturado, al tener estos tonos rojizos tan cerca, no nos llame tanto la atención, no nos parezca tan saturado y nos va a ayudar a darle un poco más ese aspecto de desgaste que estamos buscando hacia las partes de abajo. Para el próximo día pues avanzaré un poco más la capa, seguramente, y nos pondremos con la piel, con la cara y las manos. Al final, bueno, pues yo espero que os resulte agradable. Al final, los medios que disponemos en casa pues tampoco es que sean los mejores, pero se trata de echar un rato agradable, de lo que veáis que os parezca interesante y, y tampoco se trata de terminarnos la figura, porque va a estar difícil terminarla en 2 días. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Eh, Únicamente daros las gracias a todos por estar ahí siguiendo estos streaming. Espero, como os he dicho, de verdad de corazón, que os gusten, que os resulten entretenidos, que lo paséis bien y que entre todos al final echemos un rato pintando porque se trata de hacer la espera en casa un poco más amena. Como la semana pasada, el viernes tenéis otra vez a Jaime en streaming y el lunes, si todo va bien igual, estará Rubén. Así que nada, muchas gracias a todos.
Creo que tendréis el vídeo en YouTube dentro de poco. Os recuerdo lo de suscribiros, creo que estamos cerca ya de tener 1000 suscriptores en el canal de YouTube y una vez que tengamos 1000 suscriptores podemos empezar a retransmitir por YouTube, que las condiciones y las circunstancias son mejores que las que nos ofrece Facebook para streamear. Así que por favor, si sois tan amables, suscribiros a YouTube y nada, tendréis los vídeos ahí dentro de poco, todos los streaming. Y nos vemos el próximo miércoles, seguiremos con el enano y os invito a estar el viernes con Jaime. Un abrazo y un saludo para todos y muchas gracias. Well, this is all for today. Thank you very much for watching. Next Friday it will be Jaime de Garnica making the video, and on Monday Rubén Martínez. ¿Qué más? Nada. We'll see you again on Wednesday next week. Thank you very much.